Atenciones Médicas Dominicanas Amedosa, Clínica San Cristóbal, presenta tu programa de salud, orientación médica. Bienvenidos, amigos televidentes, a su programa Orientación Médica. Como cada sábado, llevándole las informaciones que usted necesita para conservar su salud. Señores, en los últimos días he recibido una cantidad, y cuando digo una cantidad, es algo que para mí es exagerado, porque es en mi consulta privada de aquí de Clínica San Cristóbal, ya que estoy pensionado de la medicina pública, y diariamente de los pacientes que veo, que la mayoría son varones, eso no quiere decir que el urólogo no vea a la mujer, porque la mujer, al igual que el hombre, tienen riñones, vejiga, uretra, etcétera, etcétera. Y digo esto, señores, porque algunas veces la falta de información, la falta de orientación, de educación de salud, conlleva a que algunas mujeres creen que el urólogo solamente es para los hombres. La mujer también, si tiene un problema de infección en los riñones, si tiene un problema en su uretra, que es el orificio por donde sale la orina, tiene que acudir al urólogo. Y esto es muy importante, esta parte que yo le estoy diciendo, ya que muchas veces esa falta de información conlleva a que cuando una mujer tiene una cistitis, que no es más que la inflamación de la vejiga, la irritación de la vejiga, muchas veces acude a otro tipo de médico, vamos a decir al ginecólogo, comienzan a tratar esa cistitis, y esa cistitis, que muchas veces es aguda, puede volverse crónica cuando no se le encuentra el porqué. Y digo esto porque la mayoría de las mujeres que el urólogo ve muchas veces en su consulta, producto de esta patología de cistitis, que se ve mucho en la mujer, nosotros las recibimos luego de otros médicos de otras especialidades. Está dando medicamento, y la mujer, cuando llega aquí al urólogo, nos dice a sí mismo: doctor, yo tengo varios meses con esa cistitis que no me cede. Entonces, cuando uno examina esa mujer, tanto físicamente como con sus analíticas del lugar, uno se da cuenta que han sido maltratadas en cuanto al tratamiento. Eso conlleva muchas veces hacer estudios específicos para detectar por qué es la cistitis. Es una infección, una inflamación de la vejiga, y que debe ser tratada por el urólogo. Es importantísimo esta parte,
porque muchas veces hay cistitis que la mujer muchas veces se le produce hasta por una relación sexual que tenga con su esposo, con su pareja, etcétera, etcétera. Se irrita toda esa parte y por ende, como la mujer tiene la uretra más corta que el hombre, cualquier infección le es más fácil entrar por la uretra de la mujer y al mismo tiempo llegar a la vejiga. Si ese problema no se corrige, esa infección que va desde la vagina, pasa por la uretra, entra a la vejiga, y de la vejiga, cuando no hay un buen tratamiento, asciende hasta los riñones. Fíjense el camino tan largo que muchas veces ocurre con esta infección, con esta cistitis, que muchas veces no ceden, porque muchas veces hay que buscar el tipo de bacteria que es, cómo fue la transmisión, si es aguda, si es crónica, etcétera, etcétera. Por eso debe ser manejado por un urólogo. Vamos a una breve pausa y volvemos en breve. Celotipia. ¿Qué es la celotipia? Buenos días, Dios le bendiga a todos los oyentes. Vamos a decir, te escuchaba hablar de celos y hay una diferencia entre celo y celotipia. Sí, inclusive usted fuera del micrófono decías que yo me quemé al 95%. Ahora yo quiero saber cuál es el 4% que yo tengo bueno y lo otro malo. ¿Cuál es? Porque hubieron dos cosas ahí que dijiste de manera incorrecta. Vamos a ver. Lo primero es que el celo es una emoción. El celo es una emoción social. O sea, es un sentimiento que puede variar. Y hay tres tipos de celo. O sea, hay un celo que es, se considera prácticamente normal, que es cuando el hombre o la mujer cela a su pareja porque su pareja va a un compartir y en ese compartir va a estar su ex, el ex de la mujer. Uh-huh. Y la pareja se queda sorprendida, pero ¿qué va a hacer ahí? Y lo cuestiona. Ese tipo de celo que sale así, es una emoción de momento. Cuando el hombre o la mujer llega, ya pasa y ahí se quedó. Otro tipo de celo es también cuando ve que el contrario está mirando a su pareja y el otro le dice, pero mira, te está mirando mucho. Ese celo hasta puede ser normal. Pero hay dos tipos de celos más. Un celo que tiene que ver con los miedos. El miedo a perder lo que yo tengo, la inseguridad. Los dos últimos celos se asocian mucho a problemas de la niñez, al complejo de Edipo y Electra no resuelto, el apego a papá y el apego a mamá no resuelto, y el tercer celo o abandono de papá y mamá. El tercer celo tiene que ver, ya se convierte en una celotipia, y celotipia es un trastorno delirante en donde la persona hace una película en su cabeza y dice, se imagina al esposo o a la esposa con otra pareja. Se hace la película de que ella, por ejemplo, la mujer va a limpiar el cristal de la casa y él dice que la mujer está en bata. Él dice que la mujer se puso una bata fina y transparente para que el vecino del frente le vea los senos, el cuerpo a través del cristal. Una bata fina y transparente. Sí. Para que la vea cualquiera. Sí, pero está con la puerta cerrada y está en la casa. Solo está limpiando el cristal de la casa y no es verdad que hay un vecino mirándolo.
Eso es celotipia. La celotipia... Perdón, yo digo ahí en ese mismo puntito que siempre alguien nos está mirando o observando y nosotros no nos damos cuenta. Y anteriormente hablábamos nosotros, usted misma planteaba el punto, de que hay personas que sufren de estar como brechando, pero que yo no lo veo. O sea, que podrían tener cierto punto de razón, ¿o no? Sí, porque ese tipo es una enfermedad. Claro. Era lo que hablábamos. Claro. Esos Es son una los parafilia. sí. Una parafilia, pero que entonces ahí podría el marido tener razón. Mira, alguien te está mirando, aunque no lo sepa. No, pero él se imagina muchas cuando- cosas, no solamente con relación a ese caso específico. El que es celotipia hace imaginaciones con relación prácticamente a todo, incluso hasta del mismo familiar siente celo de la ¿Cómo? mujer. Sí, el celotípico, mira qué pasa con el celotípico. La mujer sale a trabajar, Sí. le da al jefe del trabajo por marido. Dice que la esposa se acostó con el jefe. El mensajero del trabajo dice que el mensajero, que ella lo envió a dar un mensaje, pero que ahí, en ese mensaje era que se iban a encontrar a las 6 de la tarde. El celotípico amanece hasta con un cuchillo debajo de la almohada, porque es un trastorno. Entonces él piensa que si él no está en la casa, el celotípico está. Él encuentra una silla de una forma y él dice, aquí hubo alguien, ¿y por qué esa silla está así si esa silla no estaba así? Entonces el celotípico se convierte en agresivo. Se puede convertir en agresivo. No lo es. Se puede convertir en agresivo. Hay muchos casos que sí. Por ejemplo, voy a decirte, yo tuve hace como 3 meses un paciente que fue allá muy angustiado y desesperado y me dijo que él fue porque le pasó algo anormal y que él no quería que le pasara a él, que su abuelo había matado a su esposa y que él estaba sintiendo lo mismo con su mujer, que él estaba sintiendo en su mente unos celos tremendos y que no lo podía controlar. Entonces yo le dije que era necesario coger terapia para él mejorar esa situación, y si no mejora es necesario medicar porque es un trastorno. Entonces a mí me pasó los ejemplos que yo digo de cuchillo debajo de la almohada y de una mujer viendo al vecino. A mí me pasó realmente. O sea, yo tuve una persona y el matrimonio se divorció, se separó después de tener como aproximadamente 10 años de casada. Se separó porque él veía a la mujer. Es más, en una ocasión hubo un evento en donde él hizo un evento feo a la esposa, y yo misma dije, no, ya hasta aquí, porque puede matarla, puede convertirse en un agresor. Yo también pienso otra cosa, o sea, por eso es que, bueno, lo que es la terapia antes de casarse, la pareja debe ir, porque ahí uno puede identificar algunos detalles que te llevan a ciertas patologías, porque esas son cosas que algún detalle dio él durante el novio, y quizá uno enamorado y eso no quiso tomarlo en cuenta, pero sí, claro que lo hubo, porque para llegar a ese extremo, luego que se casen, algo tuvo que haber pasado. Nosotros tenemos lo que es prematrimonial y consta de 10 charlas y 2 formularios de las expectativas. Lo que son las expectativas, lo que la pareja se forma en su cabeza, pero que no se lo ha dicho a la pareja. Por ejemplo, yo pienso que mi pareja, cuando yo llegue, me va a tener aguas tibias para darme masaje en los pies. Pero eso está en mi cabeza, y es lo que los terapeutas llamamos contrato extramatrimonial, porque está en mi cabeza. Eso yo lo pensé fuera del matrimonio, pero yo no se lo he hecho a mi pareja. Y cuando mi pareja llega, que yo estoy esperando eso, ahí viene el sentimiento de no, la incomodidad. Entonces hay cosas que tú expectas que es necesario
tratarla antes de, para que tu pareja vea qué es lo que tú estás esperando. Y por eso son esos prematrimoniales, como dice mi compañera Sagrario. Entonces, yo te decía de la celotipia. La celotipia viene, tiene que ver mucho con eventos del pasado, con infidelidad y con abandono en la infancia, con asuntos de la infancia no resueltos, con problemas edípicos y Electra no resueltos y con asuntos de infidelidad. Una pareja le fue infiel en el noviazgo, ya él cree que todas las que vienen le van a ser infiel. Otro punto que quiero corregir es, tú dijiste que los celos eran más frecuentes en el hombre, en la mujer, que en el mujer. hombre. Las estadísticas dicen que el 60% del hombre es más celoso que la mujer. Y, perdón, más que celoso, son más celotípicos que la mujer. O sea, se da ese trastorno más en el hombre que en la mujer, cuando ya se convierte en un trastorno. Ok, pero cuando tú llegas a la casa, y usted lo mencionaba ahorita también, y ese olor, tú no saliste de aquí con ese olor. O, mira, estás mirando mucho los WhatsApp. Eso es que uno observa que la mujer dura el día entero en un teléfono. ¿Qué pasa en ese caso? No, porque ya ese es un celo comprobable, ahí tiene razón de ser. Ahí tiene razón de ser, pero... ¿Y el olor? Lo malo es... Estuve en una farmacia donde venden perfume. Y cambió, ¿verdad? Se Sí, puso algo. y te probó. Exactamente. Lo malo es que se haga lo que hace el celotípico, una película en su cabeza de todo lo que él cree que está pasando. Mire, ya salió a las 10 de la mañana. De seguro que, mire, el celular estaba apagado. Sabrá Dios con quién, o no entraba el celular. Sabrá Dios qué estaba haciendo, o qué... ¿En qué cabaña estaba? ¿En qué cabaña estaba? Bueno, mira, han pasado 2 horas, todavía no me he comunicado con ella. Pero es que la mujer, el celular se le descargó y no está pasando nada. Eso está en su cabeza. Pero durante esas 2 horas... Perdón, doctora, como dice Sagrario, estaba en una farmacia y se montaron los perfumes, ¿verdad? Sí, entonces... Pero lo está formando en su cabeza. Ajá. Ha formado un celo en su cabeza y dice... O sea, no tiene nada comprobable. Eso es el Con trastorno evidencia. celotípico. Ahora, cuando hay evidencia, un celo normal, o es normal que una pareja vea que su pareja está en cercanía, ¿verdad? Una cercanía que se pase con otra persona, ya no es un trastorno, está viendo algo comprobable. Ok, entonces la parte de las revisiones entre el celotípico y el celoso, ¿cuál podría ser la problemática que daría esto? ¿Podría llegar a un feminicidio o que la mujer mate al hombre? Cuando comienza a hacer revisiones de la ropa, de los olores, de los teléfonos, por ahí que me voy, por ese lado. Pudiera ser, se convierte en un extremo. Yo decía que el celotípico, por ejemplo, tiene la gaveta de la ropa interiores de la mujer y la observa, y si la ve desordenada o ve que se colocó una pieza ahí, piensa que eso era del otro. Piensa que era del otro. No podemos hablar de celotipia sin hablar del síndrome de Otelo, y todos los oyentes me gustaría que busquen lo que es el síndrome de Otelo, lo que Otelo se imaginaba en la obra de Shakespeare. ¿Sí? Sí, lo que Otelo se imaginaba, la sombra, cómo la celaba y quería matar a la sombra. O sea, para hablar de celo tenemos que hablar de eso. Y entonces, si el punto de revisiones, chequeo, usted mencionó que el hombre celotípico tiene hasta un cuchillo debajo de la almohada que rehúsa cortarse. Pero, ¿qué pasa cuando hace una revisión o que hace su parte corporal
y tiene, doctora Matos, una enfermedad o algo en su parte íntima que no es normal, ¿qué haría en esa parte el celotípico o el celoso? Cuando es el mismo que se revisa, que tiene, sobre todo de transmisión sexual, porque si es genitales generalmente de transmisión sexual. Mira, habría que ver cuál es, porque hay incluso enfermedad de transmisión sexual que pudo haber sido años antes que se haya contagiado y que no le haya dado síntomas. Como dice usted, llegó a la farmacia y se le botaron todo el perfume. Bueno, no, porque ¿cómo es que después de tantos años le va a llegar una transmisión sexual ya yo teniendo su esposa? Sí, puede ser incluso el papiloma humano, que incluso se puede verificar 10 y 15 años después de haberse transmitido. Hay a veces clamidias que se quedan ahí dormidas. ¿Qué pasa? El hombre siente molestia, se toma un medicamento y como que se duerme. ¿Qué es lo que es la clamidia? Clamidia es una infección de transmisión sexual, es una bacteria que afecta los genitales y da molestia y da secreción a nivel del pene. Entonces, ¿qué pasa? Que se tomó algo, se quedó dormida esa clamidia ahí, y luego que pasa un tiempo, mucho tiempo, por alguna razón baja la defensa del hombre o está muy estresado, cualquier razón se expresa esa infección. Eso también puede pasar. Y si entonces... Ahora sí es otra de esas que son de contagio como más rápido, que se expresa de una vez, como una gonorrea, que no te da chance de contagiarse, básicamente se va a expresar. El herpes también, de transmisión sexual. Y él se le encuentra, bueno, ahí sí ya tiene evidencia de que si no es él, entonces algo está pasando con la pareja. ¿Y cómo se demuestra que no es él? Que él lo diga, porque no hay ningún estudio que pueda decir cuál de los dos porque se lo transmitió, ni el tiempo que hace que tuvo la enfermedad así mismo. O sea, ustedes no pueden determinar qué tiempo, la que usted decía de 10 años, nada de eso. Solamente que sospecha, si no sé exactamente. Pero no hay un estudio que me diga, no, hace 5 años, hace 10, hace una semana, hace 2 semanas, no, de ninguna. Y entonces, cuando esa patología pasa, ¿cómo ustedes tratan, los urólogos en este caso, a esa persona? No hay tratamiento específico. Algunas que se curan, el papiloma humano no se cura, siempre lo tendrá en su piel. Por eso es que se van las lesiones, que son verruguitas que pueden salir a nivel de los genitales y pueden durar muchísimo tiempo sin aparecer, pero puede llegar un momento que... ¿Y cuáles son las que dígame una de las que se cure? Se cura la gonorrea, se cura la clamidia. ¿Y esa es la que podría retornar o reincidir 5 o 10 años después? No, es el papiloma humano. Pero entonces esa gonorrea en este caso, si se vuelvo otra vez, si vuelvo otra vez, se reinfectó. Se reinfectó. Tuvo otra pareja con la cual tuvo relaciones que tenía la infección. Ok, y entonces ahí es el punto de donde cae la celotipia. ¿Verdad, doctora Guerrero? Pero con razón. Pero ahí tiene razón, ahí tiene evidencia. Claro. O sea que es una evidencia comprobable. Mira, el celotípico es un delirio que lo forma en su mente, pero que no existe. Que no existe. Que no es imaginación pura. Por eso es que hay una diferencia entre celos y celotípico. El celotípico se imagina, es una idea delirante. Y como te digo, y no existe. Entonces él se forma en su cabeza, y eso tiene que ver mucho con la estructura mental y las cosas que hayan pasado en su vida desde su infancia. Si tuvo, como decía ahorita, una novia, una esposa que le fue infiel, ya comienza el celo, del celo se va a más profundo, entonces comienza ya a revisar las llamadas, en ocasiones no encuentra nada en el celular, pero todos los números que ve los relaciona con marido de la mujer o con hombre de la mujer, con ¿cómo se dice? Con el contrario, con la mujer del hombre y con el hombre de la mujer. Ahora, esas parejas tampoco duran mucho tiempo juntas. ¿Por qué usted dice que no duran mucho tiempo juntas? Porque que nadie aguanta esa presión. De que te estén celando por cualquier cosa. Cuando una mujer más o menos tiene su cabeza bien puesta y sabe que no está pasando nada, pues va a llegar un momento que va a decidir la separación. Sí, aunque no le convenga la separación, lo va a hacer. Sagrario. Y no conviene una separación en esa circunstancia. ¿Usted cree? Yo difiero de ti. Hay muchas mujeres aguantadoras
que sí duran y que el hombre le ha hecho muchas cosas y que sí se quedan ahí aguantando. Y si no da alguna patología de agresión, pues duran hasta toda la vida. Pero el hombre se la va a pasar celando y hasta acusándola y con una desconfianza enorme. Entonces raramente se convierten esos hombres en feministas, se convierten en que matan a la mujer. Si puede durar tanto. Entonces no, es muy raro que ellos lleguen a matar a una mujer por celos. Sí, pero hay evidencia. Hay excepciones, podríamos decir. Y entonces, si ahí tenemos esa puntualidad de que puedan llegar o no, ¿qué efecto tendría la cultura en los celos y en la celotipia? Porque usted mencionaba ahorita con respecto a que es una razón, un origen que tiene la celotipia, en un ser, o sea, algo incompleto. Sí, pero la cultura, o sea, el hecho de que aquí hayamos un grupo, ¿verdad?, de personas y estemos hablando, es posible que un celotípico esté cogiendo la idea de cuando llegue a la casa, llegue con la mente enferma y vaya a descargar su mente en la esposa y a decirle, mira, yo aprendí que tal y tal cosa, y tú, por eso era que tú antes de ayer llegaste tarde. O sea, se la formó ahí en su mente y llega con la acusación a su casa de un diálogo. O sea, cuando tú mencionas la cultura, sí, también puede la cultura afectar a una persona así. Hola amigos televidentes, radioescuchas y cibernautas que lo siguen por nuestros medios de producción vía internet, que son creados, elaborados y difundidos por nuestro productor, el astrofísico, paleontólogo, licenciado en finanzas y contador público autorizado, el señor Víctor Garcés. Señores, en el día de hoy hemos querido continuar con el tema de las leyes y de las curiosidades que se dan en el derecho, y también queriéndolo hacer un poco relacionado con el área de las ciencias médicas. Hay un caso que nos llama mucho la atención, a la gente le gustó mucho el tema de las leyes curiosas, pero vamos a hablar ahora de lo que es el amparo. ¿Y por qué del amparo? Bueno, el amparo, como ustedes saben, muchos de ustedes sabrán, fue una conquista constitucional del derecho constitucional que en nuestro país se empezó a implementar desde el año 99, pero que ya tuvo una ley formal en el año 2006 y luego ya una ley más formal y completa a partir del año 2011-2012 con la creación del Tribunal Constitucional. Una garantía de amparo, un derecho de amparo, una solicitud de amparo, no es más que el hecho de usted solicitarle a un juez el que tenga la naturaleza más afín al caso que usted solicita, como su nombre lo dice, usted le dice, mire juez, ampáreme en tal cosa porque se me está vulnerando un derecho fundamental. ¿Dónde está lo curioso de esto y por qué mencionamos el amparo? Porque resulta que el primer caso de amparo precisamente lo tuvo un médico en Inglaterra en los años 1600, bajo el reinado de el Alzheimer, pero creo que debió ser, si la memoria no nos falla, debió ser bajo el reinado de Enrique VIII en Inglaterra. Lo que se dio fue lo siguiente, una situación súper interesante. Los médicos eran en esa época, a pesar de que ya había universidades, no como se conocen ahora, pero eran grandes universidades como la de Oxford y la de Salamanca, que tienen más de 1000 y pico de años de creada. Inclusive la Universidad Católica de Santo Domingo tiene ya 600 años de creada casi. Pero
lo interesante que tiene el caso de este médico es que él ejercía la medicina, se había graduado de unas universidades antiguas de la Inglaterra imperial, de la Inglaterra monárquica, y él salió de Inglaterra para ejercer su oficio de médico. Los médicos eran más bien considerados como artesanos y no como profesionales libres en esa época, para que ustedes tengan un conocimiento. Y tenían un gremio, tal ahora como tienen un colegio, una asociación, en esa época tenían un gremio. ¿Y qué pasó? Ese médico salió a ejercer a otra comarca, que resulta, él no era miembro del gremio de la comarca donde él fue a ejercer ese derecho. Y aquí viene lo interesante del caso. No le dejaban ejercer el derecho y ese médico estaba propenso a morir de hambre, porque de lo único que él sabía trabajar era su oficio de médico. Y él acude ante un juez nombrado por el rey, obviamente que el rey era todo Inglaterra en esa época, y es el rey Coke, James Coke, me parece que es el nombre del juez. Y ese juez da la primera sentencia de amparo que se conoce en el mundo occidental en los años 1600, donde él reconoce que ese médico no tiene que estar inscrito ni ser parte de ningún miembro, de ningún gremio, para desarrollar el ejercicio de su ciencia o de su oficio, que en este caso era la medicina. Interesantísima sentencia que se pone de ejemplo en casi toda la maestría de Derecho Constitucional, incluyendo la que yo realicé hace unos años atrás. También hay un caso curioso de amparo, y es, o mejor dicho, de una declaración de derechos fundamentales, y nos toca mucho a nosotros, porque tiene que ver con el sermón del padre Fray Antón de Montesinos. Ustedes saben, ese es el señor, para los que conocen un poco historia dominicana, ese es el señor que tiene una estatua mirando al malecón con la boca puesta así, porque eso fue en los años 1500. Este sacerdote abogaba por los derechos de los indios. Y no lo trataba como si fueran una cosa, que era como se consideraban a los indios en esa época. Y la fama que tiene el sermón de Montesinos es precisamente porque se considera que a nivel de América Latina, en los años 1500, finales de 1500, que fue cuando él proclamó este sermón, se pudiera hablar ya de que fue el primer reconocimiento que se hizo de derechos fundamentales bajo un documento escrito en las Nuevas Tierras, o en las Américas, o en las Indias Orientales, como se nos conocía en esa época en el Viejo Mundo. Ese sermón de Montesinos es yo le exhorto a ustedes, no solamente como abogados, sino como público en general, a que lo lean, porque es, además de ser una pieza histórica fundamental de la historia dominicana, como derecho, como referente de derecho, la cosa que el padre Fray Antón de Montesinos plantea en su sermón, usted la lee al día de hoy, todavía tienen la misma actualidad que tuvieron cuando él propugnaba porque se defendieran los derechos de los indígenas, de nuestros primeros aborígenes. Hay también situaciones que tienen que ver con, así mencionando abuelo de pájaro, leyes que a través del tiempo
tal vez han cumplido su función, pero que ya no tienen ninguna trascendencia. Y es una ley que yo he atacado mucho, no de ahora, sino de hace ya unos años. Es la ley, y mi productor sabe de eso porque cuando estábamos en campaña política la mencionaba mucho. Es la ley 483 sobre venta condicional de vehículos. Miren, señores, yo trabajé muchísimo con financiera y todavía tengo muy buenos clientes, dueños de financiera, que trabajan con esa ley. Casi todas las financieras de vehículos que hacen financiamiento de los negocios que se dedican al financiamiento de vehículos, propiamente dicho, tienen ese tipo de instrumento legal para desarrollarse dentro de sus respectivas empresas. ¿Qué nos dice esa ley? Por ejemplo, yo voy con mi carro a financiarlo a un lugar de eso. Ellos te dicen, ok, mira, aquí trabajamos con la ley 483, una ley de los años 60. Y esa ley te dice, ok, el carro que tú traes, a partir del momento que tú haces el negocio, ya no es tuyo. Ese carro es de la financiera. Ese carro es de la financiera. Y como es de la financiera, ese vehículo, tú tienes que pagárselo a plazo a la financiera. Pero ojo, recuerden que esto es una ficción, el vehículo es de ustedes. Lo que pasa es que a los ojos de la ley y para conveniencia de quien está prestando el dinero, el vehículo es del dueño de la financiera o de la financiera como tal. Usted se compromete a pagar ciertas cuotas en ciertos pagos, hasta ahí todo va muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que si usted llega a las 2 cuotas vencidas, el dueño de la financiera, sin la necesidad de la intervención de ningún juez ni de ningún proceso legal, con un simple acto, él puede ir a buscar ese vehículo como si fuese suyo y hacerse, después que tenga el vehículo, hacerse de un auto de incautación, y usted pierde su vehículo automáticamente. Imaginémonos que lo que esté aconteciendo sea que usted haya hecho un financiamiento, que fue lo que usted realmente fue a hacer, por 12 meses, y que al 10º mes a usted se le enferme un hijo, se le muera su mamá, se haya ido de viaje, o simplemente se le olvidara pagar una cuota y media, una cuota y algo del vehículo, que yo le diga a usted que el dueño de esa financiera tiene todo el derecho de llevarse ese vehículo y usted perder todo el dinero que pagó a lo largo del transcurso de ese préstamo, que es lo que realmente es, no una venta condicional, y que no solamente perdió el dinero, sino que también perdió el vehículo que le fue incautado. Esto es una ley que necesariamente raya en lo draconiano más que en lo ridículo, una ley que defiende excesivamente los derechos de la persona que financia un vehículo. Yo estoy de acuerdo que haya una modificación a la misma ley donde se pueda propugnar que sí, que se inscriba en la matrícula, en la DGI, un derecho registral donde se reconozca que ese vehículo está bajo un préstamo, pero nunca en la vida reconocer que ese vehículo es propiedad de un dueño de financiera, porque primero no va con la realidad y segundo es algo que resulta demasiado abusivo para el usuario normal, del ciudadano de a pie, de abajo, que solicita un préstamo con su vehículo, que eso pasa a diario. Y bueno, señores, no queriéndolo atiborrar mucho de datos e informaciones, solamente me voy a despedir con ustedes diciéndoles que para la verdad el vino y para la salud el agua. Pasen todos un muy buen fin de semana. Bien, señores,
la mujer, al igual que el hombre, tiene riñones, vejiga, uretra, etcétera, etcétera. Digo esto porque hay muchas veces mujeres que me dicen, doctor, y las mujeres podemos venir donde el urólogo, porque creen que el urólogo solamente para los hombres. Y estamos hablando de esa infección, de esa inflamación de la vejiga en la mujer que se ve mucho y que todos llamamos, tengo una cistitis. Esa cistitis puede ser, como dije, aguda o crónica, y cuando uno le hace el historial a esa mujer que muchas veces tiene meses con esa cistitis, a repetición, no cede por el mal tratamiento que se le ha dado. Muchas veces son problemas que debe tratarse con la pareja. También hay que tratar al hombre, porque muchas veces el hombre puede ser el que esté provocando esa infección. O sea que es un círculo vicioso en ese sentido. Si no se trata la pareja de la mujer, va a seguir la misma infección desde que esa mujer tenga relación. Vamos a seguir este tema, señores, que es muy interesante, muy importante, y que muchas veces es difícil hasta tratarlo, así como lo estoy conversando con ustedes por televisión. Y es difícil que ustedes oigan estos mensajes, estas orientaciones tan precisas. Solamente me queda decirles, señores, gracias por su atención, y nos veremos el próximo sábado, donde vamos a tratar de seguir con este tema, cistitis en la mujer. Ok. Con la coproducción del licenciado Rafael Nina, abogado, el doctor Luis Brito Maldonado, neumólogo, el doctor José García, odontólogo, el licenciado Samuel Nina, pastor, la doctora Justina Campos, endocrinóloga, la doctora Gloria Uribe, pediatra, Gendry, en la edición Control Master, gabinete.com, voz en off, Javier Agustín, con la producción ejecutiva del licenciado Víctor Garcés. Orientación médica.